Bienvenido a una lección sobre la construcción de una bisectriz angular usando el Sketchpad de Geometry. Primero construyamos un ángulo. Recuerde que un ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo punto inicial. Entonces, el clicar en esta herramienta aquí, la tercera opción es construir un rayo. Entonces seleccionaremos esta herramienta, haremos clic para formar el punto inicial, y arrastre a otro punto en el rayo, digamos aquí. Ahora podemos colocar el mouse sobre el punto inicial nuevamente. Y luego haga clic y arrastre para formar el segundo rayo. Ahora seguiremos adelante y haremos clic en la herramienta de selección, luego haremos clic en el área blanca para anular la selección de los dos rayos. Normalmente, lo que hacemos con la brújula es que cantamos un arco que interseca ambos lados del ángulo. Pero en el Sketchpad de Geometry construiremos un círculo con el centro del vértice del ángulo que cruza los dos lados. Entonces ahora seleccionaremos la herramienta de círculo. Haga clic y mantenga presionado el vértice, y luego arrastre para construir el círculo. Entonces, tal vez algo como esto. Ahora sigamos adelante y haga clic derecho sobre esto y cambie el color a verde, para que se destaque un poco. Ahora determinaremos los puntos de intersección del círculo y los dos lados del ángulo. Entonces, con el círculo ya seleccionado, haremos clic en la herramienta de selección, y luego haremos clic en uno de los rayos. Observe que el círculo y un rayo están seleccionados. Y luego seleccionaremos construcción, intersección. Y observe cómo encontró ese punto de intersección. Ahora sigamos adelante y deseleccionemos todo haciendo clic en el blanco. Seleccione el círculo y el otro rayo y haga lo mismo. Construir y luego intersección. Hagamos clic en el blanco nuevamente. Ahora, usando una brújula y una regla, balancearíamos el arco con el punto de la brújula en estos dos puntos de intersección. Pero en el bloc de dibujo de Geometry queremos construir dos círculos congruentes con un centro en este punto de intersección, y el otro centro en este punto de intersección. Y la única restricción es que tenemos que hacer que los círculos sean grandes, suficiente para que los dos círculos se crucen. Avancemos y haga clic en la herramienta de círculo. Vayamos a este punto de intersección, haga clic y arrastre para formar uno de los círculos, tal vez aquí. Y voy a seguir adelante y hacer clic derecho, cambiarlo a delgado y también cambiar el color para que se vea un poco diferente. Seguiré adelante y lo cambiaré a rojo. Ahora el otro círculo que hacemos en este centro debe ser congruente con este círculo rojo. Así que sigamos adelante y midamos el radio de este círculo. Haremos clic en medir y luego radio. Ahora sigamos adelante y haga clic en la herramienta de selección. Con este radio ya seleccionado, haremos clic en el otro punto de intersección del círculo y el otro lado del ángulo. Entonces, con estos dos seleccionados, seguiremos adelante y seleccionaremos construir, y luego circularé por centro más radio. Y observe cómo construyó un congruente círculo al otro círculo rojo. Ahora sigamos y seleccionemos el otro círculo para que ambos círculos estén seleccionados, y luego queremos encontrar los puntos de intersección de estos dos círculos. Entonces construye, intersecciones. Avancemos y anule la selección de todo haciendo clic en el blanco. Y ahora podemos seguir adelante y construir la bisectriz angular que pasa por el vértice y estos dos puntos de intersección. Entonces vamos a seleccionar el vértice, y luego solo uno de los otros puntos de intersección. Digamos este. Pues sube a construir y luego raya. Ahora de nuevo vamos adelante, haga clic derecho sobre esto. Avancemos y cambiemos el color a este azul claro. Y hagámoslo también grueso. Entonces haga clic derecho y grueso. Avancemos y anule la selección de todo haciendo clic en el blanco y solo para verificar que tenemos el ángulo bisecado. Sigamos adelante y midamos los dos ángulos para asegurarnos de que sean congruentes. Para hacer eso solo necesitamos seleccionar tres puntos. Un punto en un lado del ángulo, el vértice, y luego un punto en el otro lado, tal vez este punto aquí. Seleccione medida y luego ángulo. Anule la selección de todo, haga clic en el blanco. Y ahora mediremos el ángulo inferior, así que seleccionaremos este punto, el vértice y diremos este punto. Y seguiremos adelante y mediremos este ángulo también. Observe cómo son ángulos congruentes y si tratamos de cambiar el ángulo, podemos ver que el rayo azul sigue siendo la bisectriz angular del ángulo más grande.
Y eso es todo por este video. Espero que lo haya encontrado útil.